Bienvenidos un día más al podcast de Spaniard Performance. Y en el episodio de hoy, o vídeo, depende de donde lo estés viendo, vamos a estar hablando del perfil de fuerza-velocidad a través del salto vertical. Lo primero de todo, antes de empezar con el podcast y de saltar a esto, quiero agradecer primero que echéis un vistazo al podcast que hicimos con Andrés Baena, que lo tenemos subido al podcast, está en YouTube, lo podéis encontrar ahí, lo podéis encontrar en cualquier plataforma de podcast también. Y donde estéis vais a tener un link debajo para echarle un ojo. Echadle un ojo ahí porque estuvimos hablando ligeramente sobre el perfil de fuerza-velocidad. Estoy intentando traer a algunas personas también, algunos investigadores, para hablar de esto. Sobre todo porque, bueno, es un tema que para mí es interesante, que siempre hay controversia hoy últimamente también por si es útil o no. Y luego es un test también que nunca ha calado mucho por quizá la dificultad que tiene hacerlo en grupos. Pero bueno, para mí es una cosa que en determinados momentos me gusta tener los datos y me sirve bastante para conocer un poco la evolución, sobre todo de mis deportistas. Entonces, antes de eso, aparte de que echéis un vistazo al podcast con Andrés, agradecerle también porque tuvimos una pequeña conversación a través de mensajes en el cual yo le hice un par de preguntas acerca de un poco de alguna investigación que había estado mirando para preparar este podcast. Y nada, agradecerle sobre todo que tomara tiempo. Si está escuchando esto, muchas gracias, tío. Y también otra de las cosas que salió es que, bueno, que le parece un podcast que atrae bastante valor y, bueno, todos los preparadores físicos, todos los entrenadores que me mandáis esos mensajes de apoyo, pues os lo agradezco un montón porque como he dicho en todos los podcasts, esta es la parte que más me gusta a mí, sobre todo la parte de divulgación. Quizás lo que más me gusta después de entrenar deportistas. Y bueno, es algo que más adelante me veo haciendo de manera un poco más profesional, monetaria, digamos. Pero bueno, por ahora creo que podemos sacar mucha información simplemente a través de mi visión un poco más crítica de cómo lo utilizo yo en el día a día y cómo lo utilizo con mis deportistas. Así que nada, como siempre, os recuerdo que para apoyar al podcast lo que podéis hacer es, sobre todo con estos podcasts, con estos vídeos, es compartirlo a través de vuestras redes sociales, compartirlo con cualquier persona que creáis que le puede servir de valor. O sea, que recordaros eso, suscribiros, dejadme cualquier review en las plataformas de podcast también. Y para aquellos que estéis buscando una manera de entrenar, recordaros que tenéis el Spaniard Method 3.0 Foundations y sin material en el link de la descripción y que también podéis entrar tanto a la newsletter como a la comunidad Spaniard. En la comunidad Spaniard suelo pasar cosas casi todos los días. Sirve para aquellos deportistas que están haciendo los programas o que no están haciendo los programas, que simplemente quieren estar en una comunidad en la cual ayudamos, utilizamos vídeos para ayudar la técnica de muchos deportistas que están haciendo trabajo de fuerza, trabajo de salto, trabajo de velocidad, cualquier cosa sobre cual se puede hacer preguntas. Y para los que sois entrenadores, tenemos una sección también para entrenadores en la cual yo lo que hago normalmente es pasar cualquier cosa que me ha parecido interesante, podcasts, libros, artículos, ciencia, todo aquello que yo voy viendo, me gusta pasarlo y también suelo intentar que los que estáis ahí metidos, sobre todo que sois entrenadores, también paséis vuestras ideas, paséis vuestras opiniones, preguntas, libros, todo aquello que os parezca interesante compartir con el resto de entrenadores, que lo paséis por ahí también. Así que nada, como siempre, vamos a empezar con el episodio de hoy. Si estás viéndolo por vídeo, recuerda que vas a poder ver una serie de gráficas, etcétera, etcétera, que yo voy publicando para que veáis cómo yo pienso sobre estos temas, cómo los pongo en práctica en el papel antes de ponerlo en práctica con mis deportistas. Y si lo estás escuchando en el podcast, pues que sepas que lo voy a ir narrando todo sin problema. Así que vamos por dentro. Estás escuchando el podcast de Spaniard Performance, dedicado a conocer todos los aspectos del rendimiento físico y mental. Soy Rodrigo Alvira, y si quieres llevar tus conocimientos y tu rendimiento a su máxima expresión, este es tu podcast. Bueno, lo primero de todo es que el podcast de hoy no va a ser muy largo porque quiero ser bastante conciso con este tema. Creo que es un tema interesante, pero que tampoco es un tema que nos tengamos que pegar aquí media hora para estar tratando, aunque otras veces he dicho esto y me he pasado. Pero bueno, lo primero de todo, para todos aquellos preparadores, entrenadores que no sepáis lo que es el perfil de fuerza-velocidad. Lo primero es que si estáis aquí, yo creo que ya lo sabéis. Si no, buscadlo. Y para daros una pincelada, es básicamente un test que se puede hacer en el cual nosotros testeamos al deportista con diferentes cargas. En este caso estamos hablando de un perfil de fuerza-velocidad
a través del salto, pero también se puede hacer un perfil de fuerza-velocidad a través de la carrera, a través del sprint. Es muy parecido también, para aquellos que no lo conozcáis, es muy parecido y básicamente es lo mismo que un perfil de carga-velocidad que podemos hacer con un encoder de entrenamiento basado en la velocidad, como yo hago con Bitruf muchas veces, pero a mí me gusta más simplemente porque es un ejercicio de movimiento balístico que quizá se asemeja un poquito más al tipo de contracción que nos podemos encontrar dentro del deporte. No es una contracción tan lenta, es una contracción mucho más rápida. Es verdad que sigue siendo una contracción más lenta comparada con una contracción que se puede producir dentro del deporte, pero creo que se aproxima un poquito más a darnos una idea más cercana a cómo ese tipo de deportista se desarrolla dentro de la pista, qué características tiene y sobre todo cómo va evolucionando a través del entrenamiento de fuerza y a través de todo el trabajo que hagamos de velocidad y de pliometría. Por lo tanto, el perfil de fuerza-velocidad no es más que eso. Nosotros podemos coger 4, 5, 6 cargas, las que nosotros queramos, desde las cuales nosotros realizamos un test de salto vertical y medimos la altura a la cual ese deportista ha llegado con la carga que ha llegado. Imaginémonos que hacemos un test de 5 kilos, a 15, a 25, 35, 45 y con todas esas cargas nosotros realizamos un salto vertical y luego lo vamos a poner en una gráfica en la cual nos vamos a encontrar con ese perfil de fuerza-velocidad. La literatura principal que podéis encontrar si empezáis a investigar un poco es de Samocino, de J.B. Morín y de Pedro Jiménez Reyes. Pedro Jiménez Reyes, que por cierto, si por lo que sea cae este podcast en tus manos y estás escuchando esta parte, voy a seguir intentando invitarte al podcast, aunque me cueste años. Pero bueno, básicamente ellos han sido los que han llevado gran parte de la investigación, los que empezaron con este tipo de investigación, con los que empezaron a crear este tipo de perfiles de fuerza-velocidad. Y básicamente, al crear el perfil de fuerza-velocidad, ellos a través de una ecuación lo que han creado es un perfil de fuerza-velocidad óptimo. Entonces, cuando nosotros hacemos ese test a cualquier deportista, ya sea en carrera o en salto, pero vamos a mantenernos con el salto porque es lo que estamos tratando aquí, nosotros vamos a sacar un perfil de fuerza-velocidad y después se va a poner en comparación según la ecuación que estos investigadores han planteado, se va a poner en contraposición con un perfil de fuerza-velocidad que sería óptimo para el rendimiento de ese deportista. En muchos casos se muestra este perfil óptimo si estamos hablando de acciones de salto o si estamos hablando de acciones de velocidad, van a ser diferentes perfiles, pero básicamente te va a mostrar si tienes un déficit de fuerza o si tienes un déficit de velocidad, ¿vale? Los que estéis viendo en YouTube, esto está explicado en las gráficas que hemos mostrado aquí, en las cuales podemos encontrar un perfil de fuerza-velocidad óptimo y después los perfiles de fuerza-velocidad que pueden mostrarse como con un déficit de fuerza o como con un déficit de velocidad, ¿vale? Entonces, esta es la idea principal del perfil de fuerza-velocidad, que es encontrar y trabajar para conseguir ese perfil de fuerza-velocidad óptimo para el mayor rendimiento. Nos vamos a meter de lleno a tratar este tema. Si es la parte principal que a mí más me interesa con mis deportistas, si no lo es, cómo podemos aplicarlo. Hay varias investigaciones que entran a criticar este modelo y yo no me voy a meter a identificarlas realmente, simplemente porque voy a trabajar todo lo que es más práctico para mí y cómo yo lo llego a utilizar. Para mí no me parece la mejor manera de testear a un deportista, pero me parece una manera más útil en la cual estoy testeándole con cargas, aparte de testearle sin cargas. Y lo que puedo poner en contraposición este tipo de testeo con un testeo que yo pueda hacer dentro de un salto vertical, de unas plataformas de fuerza, etcétera, etcétera. Creo que puede llegar a ser interesante el comparar estos tests con el resto de tests más cercanos al rendimiento. Entonces, hay dos críticas principales que se suelen hacer de este perfil de fuerza-velocidad. La primera de todas es la especificidad del test. La especificidad del test que digamos que no llega, está intentando comparar o digamos que está intentando establecer un perfil óptimo de fuerza-velocidad para que el deportista rinda en acciones que van a ser muy diferentes a las que se están planteando dentro del test. En este caso, si estamos hablando de un salto vertical, ya sea un squat jump o un salto con contramovimiento, esas acciones, por mucho que tengan, digamos, una similaridad contráctil a la hora de realizar el ejercicio,
son bastante diferentes a las acciones que se van a producir realmente en pistas. Si estamos hablando, por ejemplo, de baloncesto o vóley, en el cual van a ser saltos más rápidos en muchos casos, que van a llevar un momento lineal, que van a traer una carrera, que van a traer una serie de características que van a ser muy diferentes a las propias características del salto. Entonces, esta crítica para mí no es muy válida, porque cualquier entrenador que realmente esté utilizando estos tests tendría que ser suficientemente capaz como para entender que no estamos buscando testear la acción en sí. Nosotros, el tipo de test que nosotros estamos realizando en este caso es un test genérico de cómo el deportista se está desarrollando a través del trabajo de fuerza y el trabajo de velocidad y pliometría que nosotros podamos estar haciendo con él. No estamos buscando realmente testear su rendimiento puro y duro en la pista. Para eso tenemos otros test. Para eso tenemos el test de Vertex, si queremos llevar realmente a cuánto llega a saltar el deportista. Tenemos test actuales que podemos hacer en pista para sacar datos. Y esos son los test que deberían ser los más importantes sin ninguna duda, porque son los más específicos y los que nos están indicando si realmente el deportista está mejorando lo que tiene que mejorar. Pero estos test lo que hacen es ser un poquito más analíticos dentro del trabajo más específico que nosotros realizamos de fuerza, dentro de la parte del trabajo de fuerza, del trabajo más genérico, de la preparación general del deportista, en cómo eso está haciendo evolucionar las capacidades contráctiles del deportista, las capacidades de enfrentarse a cargas, las capacidades de ejercer fuerza contra diferentes objetos, con diferentes cargas a diferentes velocidades. Y este debería ser el objetivo de estos test. Entonces, es una crítica que viene desde un punto de, para mí, llegar a no entender cómo realmente se tiene que utilizar este test. La segunda crítica a la que yo sí que puedo estar de acuerdo es que se utiliza una estimación lineal. Entonces, al realizar una estimación lineal, no podemos saber realmente en qué momento o de qué manera va a ser ese test, este perfil de fuerza-velocidad óptimo para un deportista. Simplemente porque nos vamos a encontrar diferentes puntos a lo largo de ese perfil que realmente probablemente no sigan ese perfil lineal como tal y van a cambiar bastante dependiendo de la carga con la que nosotros estemos trabajando. Entonces, cuando llegamos a hacer estimaciones, ahí podemos encontrarnos con bastantes errores. Algo que llega a pasar incluso desde mi punto de vista, puede llegar a pasar también con el trabajo de carga-velocidad cuando utilizamos un encoder. Por eso esas estimaciones de cuál es el óptimo o qué RM tú puedes levantar en este caso, no son algo que para mí me guíen o sean una parte principal del test. Yo creo que no deberían llegar a serlo. E incluso yo creo que en algunos casos se plantean porque muchos entrenadores buscan una solución rápida a decir, hostia, yo quiero hacer este test y quiero saber exactamente lo que tengo que hacer con este deportista. Y realmente ese no es el objetivo del test. El objetivo del test es ver cómo evoluciona el deportista, cómo podemos comparar ese deportista con otros, en los cuales nosotros hemos comparado al deportista, sabemos cómo rinden de manera real en la pista o en el campo, y después nosotros podemos incluso comparar estos test un poquito más específicos al trabajo genérico que nosotros estamos realizando y ver cómo se comparan esos deportistas a la hora de producir fuerzas. Porque en muchos casos podemos encontrarnos deportistas que rinden igual dentro de la pista, pero que en estos test se diferencian mucho y es interesante ver qué estrategias siguen cada uno de esos deportistas para saber cómo se comportan y para saber qué tipo de trabajo nosotros podemos hacer para ayudarles. Ahí está la clave de este tipo de test. Entonces, a la vez que estas dos críticas son válidas de alguna manera, para mí no son muy prácticas. Es decir, es criticar por criticar sin saber llegar a coger este test y aplicarlo de la manera que realmente es útil. Es verdad que puede llegar a salir, una crítica así puede llegar a salir desde el punto en el que cualquiera de estos investigadores o cualquier persona que esté interesada detrás de este proyecto o de este tipo de test lo clasifiquen como un test que es perfecto para lo que acabamos de decir que no lo es. En ese momento, en el momento en que una persona dice eso, sí que puede salir alguien que salga a rebatir esto y salga a decir, oye, eso no es así realmente y no debería ser así. Pero yo ahí ya no me meto directamente, yo me meto en lo que para un entrenador debería ser práctico. Y debería ser práctico en eso, en analizar y conocer al deportista dentro del trabajo con cargas y dentro del trabajo genérico de desarrollo atlético que nosotros hacemos con el deportista. No estamos intentando evaluar el rendimiento en pista de ese deportista y eso lo tendríamos que tener en cuenta. Entonces, para enfocarlo de una manera más práctica, de la manera que yo utilizo este test. Yo este test normalmente lo hago mucho con deportistas con los que trabajo a distancia, simplemente porque es un test que es más sencillo de hacer a distancia, es más sencillo de hacer de manera individual, y cuando yo estoy en persona con un deportista, aparte de que yo puedo ver cómo ese deportista se está comportando,
puedo realizar test con plataformas de fuerzas en muchos casos. Entonces, en esos casos, las plataformas de fuerza ya es que me indican muchísimas cosas más. Podría llegar a hacer estos test, incluso utilizarlos simplemente para ver, como hemos dicho, cómo se mueven con cargas, pero también tengo la disponibilidad de un VBT y de la capacidad de realizar esos perfiles de cargas de carga velocidad. Entonces, no llega a serme tan útil, aunque una vez más, esos perfiles de carga velocidad ya estamos trabajando más alejados del tipo de contracción en la que podríamos encontrarnos en la pista de contracciones más rápidas. Entonces, para esta parte yo sí que os recomiendo que si estáis escuchando podcast volváis luego a verlo en YouTube, porque tengo un par de gráficas aquí que lo ponen en ejemplo muy bien. La primera de todas es la comparación de tres perfiles de fuerza, perfiles de fuerza-velocidad diferentes, en las cuales básicamente para mí lo que más me está indicando el tipo de mejora que podemos estar consiguiendo es cómo llega ese deportista a moverse con cargas bajas. Esto podría ser un poco, digamos, contraintuitivo simplemente porque este tipo de test ya lo estamos haciendo sin cargas, pero me gusta ver cómo evoluciona a través de todo el perfil, pero sobre todo ver que hay mejoras dentro de la parte de velocidad, porque es que al final es donde el deportista se va a estar moviendo. Al final quiero ver mejoras en todo el perfil, pero si yo sigo viendo mejoras en velocidad y no veo tantas mejoras en la zona que está más cercana a velocidad cero, a mayores fuerzas, a mayores cargas externas movidas, no es algo que me preocupe tanto si estamos progresando con un deportista, porque probablemente ese deportista, si estamos haciendo lo que tenemos que hacer, en fuerza está progresando de alguna manera, pero realmente su rendimiento va a estar indicado por la zona en la cual nos acercamos a la fuerza cero o a la carga cero y a máxima velocidad. Entonces, eso es una de las cosas que tengo en cuenta, y para ejemplificarlo, digamos, en lo que pasaría en una acción deportiva real, hay una gráfica que me gusta mucho que he encontrado en el último libro de Vadillo, que es cómo programar el entrenamiento de fuerza, que es brutal. Lo estoy leyendo ahora mismo y esta es otra de las cosas que tengo pendientes, que es invitar a Juan José Vadillo, que si le llega esto de otras maneras, que sepa que estoy al acecho. Pero es un libro brutal que lo recomiendo a cualquier preparador físico o a cualquier entrenador. Y básicamente en esta gráfica del RFD, del ratio de generación de fuerzas o la tasa de generación de fuerzas, como queramos llamarlo, nos encontramos en que en algunos casos podemos encontrarnos una mejora en ese ratio de generación de fuerzas, pero en tiempos muy alejados, es decir, hablando de a partir de un segundo o a partir de la producción de fuerzas de 500 milisegundos, 600 milisegundos, que es cuando la acción deportiva ya se ha producido básicamente. Entonces lo que nosotros buscamos es conseguir una mejora por debajo, por ejemplo, de los 300 milisegundos, que es un tiempo en el cual se producen muchas acciones deportivas. Entonces, buscamos esa mejora. Si nosotros mejoramos ese ratio de producción de fuerzas, pero lo mejoramos en un tiempo más tardío, realmente no estamos consiguiendo las mejoras que nosotros queremos para ese deportista. Entonces, esto es para mí lo que me vale el perfil de fuerza-velocidad en muchos casos. Probablemente si yo pudiera testear el ratio de generación de fuerzas de manera online, quizá este perfil de fuerza-velocidad ya no lo haría. Pero a mí me parece una buena comparación, no es exactamente lo mismo, para nada, pero sí que es una buena manera de ejemplificarlo en lo que buscamos con el perfil de fuerza-velocidad. Entonces, básicamente, yo lo utilizo para compararlo en algunos casos con otros deportistas, y me parece que trabajan en un deporte relevante. Si tenemos dos deportistas de baloncesto y por lo que sea tenemos una disparidad en la manera en la que ellos rinden en la pista, me gusta ver el perfil de fuerza-velocidad porque me indica básicamente cómo se comportan ellos dentro del trabajo de fuerza. Si veo que tienen un comportamiento más o menos similar, sé probablemente que el trabajo que estoy haciendo para ese deportista que rinde mejor en la pista probablemente le vaya a ayudar al otro deportista que está rindiendo peor. Si veo que tienen comportamientos diferentes en algunos casos, una de las cosas que me indican es que probablemente cambiando el tipo de trabajo que hace ese deportista que está rindiendo mejor para el otro deportista, voy a conseguir mejoras. Estos son completamente cosas intuitivas que yo he sacado a través de utilizar estos tests y a través de entrenar con muchos deportistas. Pero creo que es una manera muy interesante de enfocarla. Y la segunda manera, que es la más importante para mí, es la comparación dentro de los propios datos del deportista. Si yo cada mes puedo sacar perfiles de fuerza-velocidad para mis deportistas, puedo ver realmente cómo están cambiando su manera de comportarse ante las cargas
dentro del trabajo de fuerza que nosotros estamos realizando. Entonces, a mí me vale mucho en estos casos, sobre todo para comparar los cambios que están sucediendo dentro del deportista. Y tenemos que tener en cuenta, como hemos dicho, la velocidad es rey y tenemos que tener esto siempre en cuenta. Los tests que tienen que hacerse dentro de pista son los tests que mandan, los tests que realmente nos indican cómo rinden, pero estos tests son súper interesantes para llegar a medir un poco cómo se comporta todo en la parte más general del entrenamiento. Entonces, un par de claves finales que hablamos sobre todo con Andrés es que una de las cosas que pasa con este perfil de fuerza-velocidad es que, sobre todo en la parte de cargas más altas, y lo mismo que pasa con el perfil de carga-velocidad cuando utilizamos VBT, es que gran parte de los deportistas con los que vamos a trabajar no tienen digamos, no son muy buenos a la hora de levantar cargas altas. Entonces, no solo no son buenos en levantar cargas altas, sino que no son buenos en saltar con cargas altas, simplemente porque es una habilidad que no desarrollamos con esos deportistas, porque es que no es lo que tienen que ser buenos en. Entonces, a mí me gusta hacerlo con mancuernas muchas veces porque lo hacen mucho más sencillo. No trabajo con cargas súper elevadas en muchos casos, o sea, máximo lo que llegamos a hacer es un salto con 60 kilos, sé que se hace con muchos más en muchos casos, pero con 60 kilos es básicamente lo máximo que yo suelo hacer. Entonces, tenemos que tener en cuenta eso y tenemos que tener en cuenta en que si nos encontramos con cualquier deportista en el cual sus demandas principales del deporte son de velocidad, que básicamente es cualquier deporte de equipo, siempre, 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 esos deportistas, porque no tienen digamos, la perfección o no tienen la habilidad controlada del salto con cargas altas, la gran mayoría de veces lo que yo me he encontrado es que van a mostrar déficits de fuerza, casi siempre. Entonces, es un poco decirle algo al entrenador que realmente ya tendríamos que saber todos, que es que el trabajo de fuerza va a ayudar a ese deportista, y eso lo sabemos. Otra de las cosas que va a pasar es que si el deportista se pasa mucho tiempo muy enfocado en el gimnasio, se aleja del deporte, se aleja de todas las acciones de velocidad, va a pasar lo contrario, y es que nos vamos a encontrar con perfiles de velocidad, con perfiles de un déficit de velocidad, y en esos casos, y esto estamos hablando de que tengamos en cuenta el perfil óptimo, en esos casos sabemos que el trabajo de velocidad le va a ayudar porque ya ha realizado mucho trabajo de fuerza. Entonces, eso yo te lo puedo llegar a decir sin necesidad de que el deportista me haga un perfil de fuerza-velocidad. Entonces, ahí es donde la parte de qué es lo óptimo o no es tan útil, sino la comparación y la monitorización de los cambios dentro del deportista. Así que, sobre todo eso, no hay óptimo y por muchos test que vayamos a hacer, no vamos a encontrar nada óptimo y tenemos que utilizar estos tests de la manera que realmente pueden ser útiles y de esta manera encontraremos la utilidad de toda esta ciencia que estamos encontrando en vez de intentar criticarla y sacarle pegas a todo. Entonces, como siempre, lo corto aquí, que ya estamos a 25, me he acercado a los 30 minutos peligrosamente, pero 5 minutos dan para mucho. Así que os recuerdo lo mismo que os he dicho al principio, os agradezco muchísimo que compartáis el podcast, que lo compartáis sobre todo por redes, que lo compartáis con las personas que creáis que les va a ser útil y como siempre nos vemos en el próximo podcast.